Bienvenidos una vez más a El Don Profético, una serie en la que seguimos profundizando en el propósito y la autoridad de los mensajes inspirados por Dios. En el día de hoy reflexionaremos sobre el tema Destruyendo el mito. ¿Por qué luz menor no significa lo que crees? Nos acompaña nuevamente José Miguel Alarcón, le damos la bienvenida. Gracias por abordar este tema tan importante, pero no vamos a comenzar sin hacer una oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por un día más podernos conectar para este estudio, Señor, que son tan importantes. Te pido, Señor, que estés con José Miguel, que le acompañes durante todo el tema y estés con cada uno de nosotros y nos des un espíritu receptivo, que podamos, Señor, entender todo aquello que tú has puesto en tu siervo para que nos explique, Señor. Te pedimos, Señor, por tu iglesia a nivel mundial y también te pedimos que sostengas la retransmisión, Señor, porque tú sabes que Satanás a veces nos impide hacer el trabajo que con tanto amor intentamos hacer. Acompáñanos a todos, Señor, y estate con todos nuestros hermanos que nos están viendo, que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, José Miguel, con el tema. Te doy paso. Vamos a avanzar entonces con nuestra temática, ¿no? La que vamos a abordar hoy es tan desafiante como las anteriores y quizás está un poco más en cierto sentido, ¿no? Porque vamos a intentar destruir el mito, ¿no? Hay un mito con respecto al concepto de lo que es luz menor y su relación con la luz mayor, ¿no? Que es una metáfora que aparece, digamos, en el espíritu de profecía y que se ha usado bastante, pero más que presentar el verdadero sentido, se ha construido un mito a través del tiempo y ese mito no se estudia, no se contextualiza, sigue siendo mito, ¿no? Sin realmente la gente advertir el verdadero sentido y lo que quiso decir a la luz de la Biblia, Ellen White, con respecto obviamente a lo que significa justamente esta metáfora, que describe, digamos, en cierta manera su rol, su propósito como profetisa del Señor. Entonces, desde esa perspectiva uno ahí puede ir observando los elementos que están asociados y avanzar justamente en los elementos que queremos entregar. Eh, lo que vamos a hacer acá es analizar principalmente eh, textos del Espíritu de Profecía. Vamos a partir con un primer análisis, donde siempre, al igual que la Biblia, los escritos del lenguaje también tienen que ser sometidos a, no en el sentido de atentar contra ellos, sino leerlos de acuerdo a lo que ellos expresan. Por eso hablamos de un análisis tipo exegético, lingüístico, bien detallado. Ese es nuestro objetivo. Vamos a ver en primer lugar el colportor evangélico que recoge un escrito de la Review del 1903. Y ahí es una declaración que vamos a ver a continuación. eh, es muy mal utilizada, ¿no? Eh, Llevándola en una dirección diametralmente opuesta a lo que Ellen White señaló. Entonces, mi objetivo es mostrar con detalle textual, ¿no? ¿Por qué la metáfora de la luz menor en los escritos de Ellen White no anula ni rebaja la autoridad profética de sus escritos en el plano funcional, porque hay un aspecto funcional importante, ¿no? Y también, ¿por qué no equivale a reivindicar, por otro lado, obviamente, una paridad canónica bíblica? El juez tampoco tuvo esas pretensiones, pero el hecho que no haya tenido esa pretensión no significa, obviamente, de que ella haya anulado su autoridad bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio lingüístico, ver las relaciones de los pasajes, como normalmente trabajamos, importante, ya que hay tanto mito dando vuelta, porque ahora vamos a ver el mito con respecto a cómo se ha presentado el concepto de la luz menor. También hay otros más que hemos desarrollado en las presentaciones anteriores. Entonces, como se mutilan los textos, se descontextualizan, nosotros tenemos que hacer un ejercicio más detallado, centrarnos en el texto, centrarlo obviamente en lo que dijo y no dijo obviamente el Espíritu de Profecía, y siempre
en la última parte vamos a ir cotejándolo, digamos, con cómo esta comprensión del espíritu de profecía de Ellen White, ¿no? De los testimonios, van en concordancia con las escrituras, porque la escritura también desarrolla este concepto, ¿no? Y vamos a entender por qué ella usó esta metáfora, esta figura, a la luz de la escritura, obviamente, porque obviamente no se dedicó a inventar cosas, sino que obviamente, aunque no cita directamente ciertas porciones de la escritura, en otras sí, obviamente, siempre trabaja con un pensamiento bíblico. Bueno, para contextualizar esa cita importante, ¿no? que señalábamos anteriormente, ¿no? Con respecto a lo que era el menor, vamos a partir primero con el contexto de esa cita que vamos a ver y la que generó un mito, y ese mito, como le señalé anteriormente, sigue presente. Hay que ver, digamos, lo que está antes, y veamos en el mismo colportor evangélico y también de la review, ¿no? Que le señalaba de 1903, eh, se declara lo siguiente, ¿no? Eh, la hermana White no es originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando. Contiene la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo. Desde sus páginas, esta luz ha de brillar iluminando los corazones de los hombres y las mujeres, conduciéndolos al Salvador. El Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo. Hay en ellos verdad que para quien la recibe es un sabor de vida para vida. Son mensajeros silenciosos a favor de Dios. En lo pasado han sido los medios en sus manos para convencer y convertir a muchas personas. Muchos los han leído con ávida expectativa y por medio de su lectura han sido guiados para ver la eficacia de la expiación y a confiar en su poder. Han sido inducidos a encomendar el cuidado de sus vidas a su Creador, esperando y anhelando la venida del Salvador para llevar a sus amados a su hogar eterno. En lo futuro, estos libros han de aclarar el Evangelio a muchos otros, revelándoles el camino de la salvación. Esto es el contexto, digamos, de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es la declaración que normalmente se presenta muy cortada y descontextualizada. Entonces, teniendo presente el texto, veamos la siguiente cita, que es más conocida, ¿no? El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Oh, cuánto bien podría haberse realizado si los libros que contienen esta luz hubiesen sido leídos con una determinación de practicar los principios que contienen. Habría una vigilancia, una abnegación y un esfuerzo resuelto 1000 veces mayores. Y mucho más se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. Bueno, ese es quizás el pasaje, ¿no? Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. La mayoría de trabajan, muchos eruditos también, algunos que se han proclamado especialistas en el Huay, ¿no? Que ya lo hemos mencionado anteriormente. eh, Realmente quedan con esta frase, ¿no? Que el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres, a las mujeres, a la luz mayor. Y de ahí obviamente se han eh, desarrollado conceptos que están ajenos al contexto. Y por eso es importante ver los aspectos importantes. Vamos a segmentar el texto, ¿no? que hemos trabajado, a hacer una lectura bien atenta y veamos los segmentos. Primero, dice la hermana White, partiendo con el contexto de la declaración última, dice, no es originadora de estos libros. Segundo, ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando. Tercero, contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva
para ser dada al mundo. Cuarto segmento, ¿no? De sus páginas, esta luz ha de brillar iluminando los corazones de los hombres y las mujeres, conduciéndolos al Salvador. Y quinto, el Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo. Y si seguimos la segmentación, hay en ellos verdad para quien la recibe, es un sabor de vida para vida. Son mensajeros silenciosos a favor de Dios. Tercero, lo pasado han sido los medios en sus manos para convencer y convertir a muchas personas. Siguiente segmento, ¿no? Ha sido inducido a encomendar el cuidado de sus vidas a su Creador. En lo futuro, estos libros han de aclarar el Evangelio a muchos otros, revelándoles la salvación. Bueno, entonces acá si hacemos observaciones del contexto de la última declaración. Primero, hay una negación inicial de autoría humana. Ella se distancia de ser autora humana absoluta. No dice, no escribí, sino no soy originadora de estos libros. Entonces, si uno va al aspecto gramatical, ¿no? Esto delimita la autoría humana frente a la autoría divina mediadora. Y claro, y si vamos a una perifrasis verbal, ¿no? De la fuente divina, dice, Dios le ha dado, o Dios está dando, Dios está concediendo generosamente. Entonces, puedes observar acá un uso de tiempos compuestos y perífrasis progresivas que subrayan una continuidad, fuente divina y carácter donado, ¿no? No inventado. Entonces, es un aspecto importante, ¿no? Y también, si uno va a los aspectos ya más del futuro, uno dice, ha de brillar, han de ser esparcidos, han de aclarar. Entonces, puede uno observar el uso de un futuro modal que expresa intención divina y certidumbre teleológica, bueno, un término más técnico, ¿no? Hay una finalidad última, ¿no? No es simplemente un deseo retórico, hay un objetivo claro, ¿no? Que se cristaliza y que se materializa en el futuro. Un aspecto, digamos, muy importante a considerar dentro de estos análisis, ¿no? También uno puede, en las observaciones más lingüísticas también, ver imágenes sensoriales y gustativas, ¿no? Dice sabor de vida para vida. ¿Ya? Y esto es una metáfora fuerte que comunica eficacia espiritual, transformadora, ¿no? No es mera información lo que está entregando acá. También habla de los mensajeros silenciosos, que enfatiza justamente que hay una función comunicativa y mediadora. O sea, algunos dicen, no hay que usar el espíritu profesional, no hay que mostrarlo, no hay que... No, al contrario, acá dice, son mensajeros silenciosos, ¿no? Hay una función, debe ser comunicado estos libros, ¿no? Los testimonios son para ser transmitidos. eh, y entonces, y remite acá también al medio impreso, porque obviamente, principalmente, en el cual habla no solamente hablado, sino de la pluma impresa, ¿no? En impacto, bueno, ahora la pluma impresa se ha tornado en otras dimensiones, ¿no? A través de las redes sociales, textos del Espíritu, o sea, que pueden ser transmitidos, en fin, o sea, hay otros medios, pero el libro, ¿no? Con sus diversas manifestaciones contemporáneas, sigue siendo el canal primordial. También uno puede observar acá, hay una pasiva con agente divino implícito, ¿no? Dice, han sido los medios en sus manos. Entonces, esta construcción pasiva atribuye la eficacia de Dios actuando por medio de la sierva, ¿no? Y no exclusivamente a la sierva. Entonces, hay un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Y ahí entonces del análisis del léxico y retórico se pueden también desprender funciones claramente definidas, ¿no? Primero, una función reveladora, mediadora. Los libros contienen instrucción que Dios le ha estado dando, ¿no? No se presentan como emanación autónoma, ¿no? Sino, digamos, como un canal. También uno puede observar una función pastoral y transformadora, convertidora, ¿no? Las expresiones iluminando los corazones, conducirlos al Salvador, convencer y convertir, sitúan los escritos en el terreno de la pastoral más evangelizadora, ¿no? Hay un asunto de misión
de evangelización. Por eso estos libros tienen no solamente repercusiones para el pueblo de Dios, sino también tienen alcance en cuanto a la misión. Y por eso los esfuerzos, ¿no? Aquellos que han entendido estos, nuestros líderes mundiales, el esfuerzo de destruir, por ejemplo, el conflicto de los siglos, el conflicto cósmico, bueno, con los diversos nombres, el gran conflicto, porque hay una finalidad obviamente de llevar esto por todos lados, ¿no? Entonces, la labor del Espíritu de Profecía entonces no termina con el pueblo de Dios, sino que también va más allá de nuestras fronteras. Y bueno, también uno puede observar que hay una función didáctica acumulativa, ¿no? Línea sobre línea, un poquito acá y un poquito allá, ¿no? Que es la parte contextual, indicando que hay una pedagogía progresiva y acumulativa de la revelación, ¿no? La manera, esto tiene que ver justamente de que hay una conversación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y como lo vimos en las primeras sesiones, también con el Espíritu de Profecía, hay un diálogo virtuoso, un diálogo inspiracional entre lo que Dios ha revelado. Entonces, por eso en línea sobre línea, un poquito acá, un poquito allá, realmente que significa hacer esas conexiones entre los diversos textos que Dios nos ha otorgado, ¿no? Como pueblo. Bueno, ya hemos visto estos aspectos más de alcance global, ¿no? Su función también, y el punto que lo hemos desarrollado en una presentación específicamente anterior, esa función confirmatoria y clarificadora, aclarar el Evangelio revelándoles el camino. O sea, muchos dicen que el espíritu de profecía no tiene nada que ver con aporta al Evangelio, al contrario, nuestra verdadera comprensión del Evangelio debe pasar nuevamente por tomar en serio los testimonios del Espíritu, porque los testimonios nos ayudan a entender el verdadero sentido del Evangelio. De ahí está justamente esta ecuación de la ley y el Evangelio, de Cristo y el Evangelio, que no deben ser presentados de manera divorciada, eh, porque la Escritura lo presenta así, y lo que hace, digamos, el espíritu de profecía, en este caso los escritos de Ellen White, es confirmar, clarificar, es corregir, porque realmente eh, actualmente está predominando dentro de nuestros círculos un evangelio distorsionado, otro evangelio que no tiene que ver y que ha menoscabado eh, el verdadero sentido, ¿no? Cuando la ley de Dios es sacada del Evangelio, se genera una distorsión. Y al revés también, presentar la ley sin el contexto del Evangelio o de la revelación que Dios ha entregado en el Nuevo Testamento también se pueden generar distorsiones. Por eso deben ser presentados siempre de manera conjunta, ¿no? No divorciadamente. Bueno, estas funciones uno puede observar que son operativas eh, en este sentido, no es que obviamente acá estén clamando otra realidad distinta, ¿no? Bueno, y uno puede ver ahí los contextos ya más específicos, ¿no? Siempre, como le señalaba anteriormente, hay un propósito comunicativo. Se insiste en que las publicaciones son recursos espirituales dados por Dios para la conversión y la formación. O sea, si usáramos los recursos, en el cual no solamente habla del conflicto de los siglos, habla también del deseado de toda la gente, y otros libros más que cumplen esta función transformadora, esta invitación justamente a la conversión. Entonces debiéramos usar sin problema, ¿no? Porque el dedo de Dios también estuvo con ella, como lo señala otro texto que hemos visto anteriormente. Mm, los textos de Ellen White también tienen así dice Jehová, así que no debemos obviamente tener complicaciones en ese sentido. Debemos trabajar a la par con la escritura, porque ilumina, sin duda, ilumina. Bueno, vamos a otro aspecto que también podemos considerar. Vamos a ver la metáfora en sí de lo que es la luz menor con relación a la luz mayor y ver justamente este contexto explicativo. Ya hemos presentado el contexto inmediato, ¿no? Del pasaje que normalmente que se lo presenta solo. ¿Cuál es el pasaje? Lo presentamos anteriormente. Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado, dice, una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Ahí uno puede ver aparentemente un verso, ¿no? Aparente, un verso, ¿no? Hay una relación, luz menor versus luz mayor, ¿no? Porque normalmente se lo presentan esos términos. Entonces, la oposición, obviamente, si lo vemos como oposición,
es jerárquica, pero no funcional. Lo menor existe para apuntar a lo mayor, ¿no? El superior, en este caso, la luz mayor, es el criterio culminante, la plenitud. Bueno, si uno ve la comprensión cristiana, eso se lo asocia a la Biblia, ¿no? Pero la luz mayor, lo vamos a ver posteriormente, implica la Biblia, pero principalmente Cristo. Bueno, lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Interesante también que hay un verbo importante, dice guiar, ¿no? Que marca acá una relación con un objetivo último, ¿no? Una relación teleológica. La luz menor tiene valor por su capacidad para guiar a la mayor, ¿no? No por autoridad autónoma, ya lo vimos que obviamente los libros no son orígenes humanos. No es que a la hermana White se le haya ocurrido escribir esto. Eh, por eso el contexto de esta declaración, de que el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor, hay que entenderlo en ese contexto porque claramente está hablando que sus escritos no tienen un origen humano, sino divino. No olvidar ese punto. Entonces, la razón de dar la luz menor es práctica. ¿Por qué se da la luz menor? Dice, porque poco caso se hace de la Biblia. Entonces, como la Biblia no se la tiene en cuenta, aún aquellos que se dicen solo, que dicen ser promotores de sola escritura, que son bíblicos, y algunos que dicen, no, yo soy exégeta, ¿no? Pero no escuchan la Biblia, ¿no? Imponen sus criterios, sus tradiciones teológicas, sus sesgos teológicos, y no se escucha. Entonces, el objetivo del espíritu de profecía es eliminarlo, derribar justamente, desmontar eh, todos esos sesgos, esos supuestos ajenos a la escritura, pretensiones que obviamente nunca han estado en la inspiración divina. Y eso es el objetivo, es depurar, es purificar. El objetivo del espíritu de profecía es purificador, sin duda, ¿no? Entonces es una intervención remedial del Señor para reorientar hacia la palabra y llevarlo a la Biblia. Eso realmente son aspectos que a veces se olvidan o se desestiman, ¿no? Y ahí obviamente tenemos otra figura que vamos a ver posteriormente, ¿no? Como Juan el Bautista, ¿no? Que era antorcha, sirve para dirigir a Cristo, así la luz menor, los testimonios sirven para dirigir a la luz mayor. La luz mayor Cristo, obviamente, y también lo podemos conectar con la Biblia, pero ya lo vamos a entender esa relación, que es la que genera tensión, ¿no? Entonces, uno puede observar acá que la metáfora subraya dependencia y finalidad. Y obviamente y no está negando la inspiración, tampoco está atacando la escritura bajo ningún punto de vista. Entonces, uno podría preguntarse, ¿no? ¿La luz menor equivale a menor autoridad o falta de inspiración? Algunos abiertamente no lo dicen así, pero actualmente hay libros y autores que ya están sugiriendo prácticamente eso, ¿no? En Huay no, prácticamente ya no tiene ningún rol que cumplir, ¿no? Lógicamente que ese rol lo está cumpliendo actualmente la erudición, ¿no? Adventista contemporánea. Y ya hemos visto algunas declaraciones al respecto anteriormente. Entonces ya obviamente el concepto de luz menor se está usando para desestimar, obviamente, no teniendo ese sentido original, ¿no? Para desestimar, quitarle valor o en lo mejor de los casos, ¿no? Circunscribir el espíritu de profecía al ámbito homilético, pastoral, de consejo, pero sin ninguna relevancia y pertinencia teológica y exegética, como lo hemos visto también en otro tema anterior. Entonces, ahí uno puede observar al respecto, en primer lugar, para contestar esta pregunta, ¿no? ¿Equivale a menos autoridad entonces un menos o falta de inspiración? Primero, uno puede observar que hay una autoridad derivada y no negada. El pasaje afirma que la luz es dada por Dios. Dice, Dios le ha estado dando. El Señor me ha señalado. Esto implica una autoridad de origen divino. No rechazo de inspiración bajo ningún punto de vista. También uno puede observar acá una diferenciación en cuanto a su origen, ¿no? Que algo sea menor en función no implica que no sea genuinamente inspirado. En la Biblia misma, los profetas del Antiguo Testamento son luces menores frente a Cristo, pero siguen siendo auténticos portavoces del mismo. Así que individualmente, cada profeta es una luz menor. Ahora ya cuando entra en un conjunto, y bueno, por eso la Biblia pasa a ser
y todos los profetas anteriores pasan a ser autoridad con respecto al que viene, porque obviamente no se trata de que un profeta esté por sobre el otro, sino que la totalidad de los profetas obviamente pasan a ser obviamente el canon, ¿no? Pasa a ser la norma, porque esa es la manera de comportamiento que uno puede ver en la Escritura, y lo vamos a ver al final de nuestra presentación con algunos textos bíblicos que son muy esclarecedores nuevamente con respecto a este punto. Bueno, uno también puede ver una función mediadora compatible con la inspiración, ¿no? Frases como contienen la instrucción, luz preciosa, han de aclarar el Evangelio, dicen que los escritos tienen efecto espiritual real en el mundo. Esto es totalmente coherente con una afirmación de autoridad profética funcional, ¿no? Entonces, claramente, un aspecto que uno debe considerar, porque eso es lo que está diciendo el texto, ¿no? No está diciendo otra cosa distinta. Bueno, también uno puede ver una negación explícita de la adhesión al canon. En White, en múltiples lugares, niega la pretensión de añadir a la palabra, ¿no? No es que vaya a agregar nueva luz, y afirma la subordinación de sus escritos a la escritura, ¿no? A la totalidad de los profetas anteriores, que eso es la Biblia. Por lo tanto, la figura de luz menor debe entenderse dentro de ese marco de subordinación. Ella se somete a la escritura. Y se somete, y es un elemento que además posteriormente, que en vez de rebajar su autoridad, ennoblece obviamente su voz. Entonces, obviamente, tenía claramente su papel porque fue dirigida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se contradice. Son los testimonios, no olvidemos eso, son los testimonios del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos rebajando su autoridad, estamos rebajando la autoridad del Espíritu Santo y estamos rechazando, obviamente, los consejos, las orientaciones, la verdadera comprensión de la Escritura, de lo que el Espíritu Santo eh, inspiró, obviamente, anteriormente, ¿no? Y que está registrado en lo que nosotros conocemos como, o lo que se llama, digamos, como el canon bíblico. Entonces, bueno, ahí uno puede ver entonces que la intención es comunicativa, es impulsar la circulación y la obediencia, eso es el objetivo, ¿no? Y al mismo tiempo establecer una teoría de la autoridad profética. Entonces, leer los textos con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Como declaración, desestimando su autoridad, es descontextualizar. Entonces, el mito se construye cuando uno descontextualiza. Pues ahora estamos hablando justamente de destruir el mito. Hay que desconstruirlo, desmontarlo por los mismos textos, porque obviamente las declaraciones en el juez están diciendo una cosa totalmente distinta que es lo que están preconizando sus críticos. Bueno, por eso es importante ver las evidencias, pero mucha gente actualmente se está guiando por las eminencias, ¿no? Y a ciegas dicen, no, si ellos ya zanjaron el tema, no tenemos nada más que discutir, solamente tenemos que someternos. Cuidado. Claro, nosotros debemos ser respetuosos de las autoridades de nuestra iglesia, pero obviamente es necesario obviamente obedecer a la autoridad hasta cuando esté en conflicto, obviamente con la autoridad bíblica. Nuestra máxima autoridad está en la revelación, en la Biblia y en el espíritu profecía. Y si no digieren conforme a esto, como dice el profeta Isaías, es porque no le ha amanecido. No importa el rango que tengan, la autoridad teológica, en fin. Realmente nosotros nos debemos a texto. Somos el pueblo de la Biblia, ¿no? La Biblia es nuestro credo, los mismos profetas. Y ahí mismo hay varios teólogos, obviamente, que criticaron en el juego esa declaración, pero esa declaración uno tiene que ser coherente. Si la vida es nuestro credo, obviamente, la Biblia y la revelación, incluyendo los testimonios, están por sobre la eminencia teológica, ¿no? O las eminencias. Nuestra labor siempre, como desde nuestros orígenes, desde nuestra fundación, ha sido trabajar sobre las evidencias que Dios nos ha dejado en su palabra. Y sobre esa base, esa es nuestra autoridad. Nuestro mandato y nuestra autoridad emanan, obviamente, de las Escrituras y lo debemos a ellas. Por sí solo, quien habla tampoco tiene autoridad de nada. Por eso estamos presentando los textos. Simplemente uno está comunicando lo que el Señor nos ha dejado para este tiempo, para este momento. Y eso es importante aclarar. Entonces, son las inminencias actuales, ¿no? Los que están quitándole autoridad y desconociendo las evidencias que están expresamente tanto en los testimonios como en la palabra de Dios.
Bueno, ahí uno también puede hacer otro ejercicio, ¿no? De comparar funcionalmente con los profetas bíblicos, ¿no? Hacer una analogía. Uno puede ver los profetas bíblicos, Isaías, Jeremías, Juan Bautista, son partes del corpus canónico, excepto obviamente Juan el Bautista, y su autoridad se incorpora al texto sagrado que la iglesia reconoce. Ya hemos presentado anteriormente, pueden revisar las, presentaciones anteriores sobre el canon, y ahí ustedes van a entender nuevamente cómo esa lógica. Normalmente no estamos muy habituados a estudiar el desarrollo del canon, todos los aspectos que están conectados, pero es importante tener esa información porque nos ayuda a poder entender el por qué se habla de que el lenguaje no es canónica o en qué relación, obviamente, ella podría entrar dentro del canon. Bueno, eso lo pueden revisar en las presentaciones anteriores. Los escritos del lenguaje, entonces, según sus propias declaraciones, no pretenden formar parte del canon bíblico. Ella misma lo niega, pero sí reclaman autoridad profética contemporánea y función correctiva e iluminadora. Lo vimos inicialmente en cuanto a la metodología de los pioneros, donde obviamente, cuando ya obviamente no podían más con el texto, ¿dónde iban? A los escritos del país. En este caso, en ese momento eran las visiones que ella recibía. Bueno, después esos escritos se registraron y siguen vigentes. No es que las visiones tenían un objetivo momentáneo o temporal, muy por contrario. De hecho, ella misma inspiradamente declara que los testimonios no van a acompañar hasta el fin del tiempo, hasta que termine todo este proceso. Entonces, pero en esos momentos eran las visiones porque estaban de manera fresca recibiendo la revelación de Dios frente a pasajes que habían estudiado, que habían hecho una exégesis, un estudio acucioso, pero obviamente no llegaban a una plena comprensión porque obviamente hay limitaciones cognitivas. Entonces, el don profético obviamente nos muestra con claridad, primero, nuestra condición caída y nuestras capacidades cognitivas también están caídas, por lo tanto, limitadas. Entonces, estamos en una situación de finitud, ¿no? Nuestra eh, capacidad de comprensión son finitas, no infinitas. Y eso se lo olvidan muchos eruditos y teólogos contemporáneos, no se olvidan realmente que por más que obviamente haya un adiestramiento, entre comillas, exegético, teológico, eso no resuelve el tema, porque obviamente las capacidades, digamos, de comprensión están limitadas. Los pioneros lo entendieron así, y por eso el Señor le envió visiones, revelaciones, comprensiones, no solamente revelaciones, lo vamos a ver en otras presentaciones futuras, obviamente no, que muchos dicen, no, lo que el ángel le presentó, eso es revelado, y lo que no, eso ya fue de ella, cuidado, eso no es así. Bueno, lo vamos a ver posteriormente, lo vamos a fundamentar en la siguiente presentación. Así que bueno, se dan cuenta, esto hay que entenderlo como ella debe ser. Entonces, ella no pretendió ser parte del canon, pero tampoco dijo yo no tengo nada que decir al respecto. Al contrario, sí tiene mucho que decir, no por ella misma, sino porque el Espíritu Santo le dio ese estatus para el tiempo del fin. Entonces, no se trata de que yo quiera o no quiera. El Espíritu Santo obviamente colocó a ella, no nos colocó a nosotros, colocó a Ellen White con esa función clarificadora, esa función de interpretar correctamente aspectos que realmente no han sido entendidos. ¿Reemplaza el estudio bíblico? No, porque los pioneros estudiaron. ¿Nosotros debemos estudiar la Biblia? Sí, hay que hacerlo. Lo que no debemos hacer es no escucharla. Eso está claramente, ella claramente dice, debemos estudiar la Biblia, nosotros mismos. Nuestras convicciones deben estar fundamentadas en ellas, sin duda. Pero no es menos cierto que esos escritos tienen que decirnos muchas cosas, reitero, por todas las contaminaciones teológicas que están dentro de la escritura. Y mucha gente depende de los comentarios bíblicos, evangélicos, católicos, hasta comentarios judíos, y todos ellos están contaminados con doctrina de hombres, con tradiciones de hombres. Entonces el espíritu de profecía llegó oportunamente para no caer, digamos, para no seguir obstaculizando, y estamos llenos de mucha literatura, ¿no? Muchos libros, comentarios, y en realidad esos son estorbos, montículos que no nos permiten ver la palabra de Dios. Por eso es importante, digamos, los testimonios, porque ella no es la originadora, no son los comentarios del lenguaje, son los comentarios, las explicaciones, la, la propia exégesis del Espíritu Santo.
Eso es lo que es el privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Y bueno, y no estamos justamente valorando ese elemento. Bueno, y ahí si uno ve la relación con el caso de los profetas, ¿no? Uno puede ver que todos los profetas fueron portavoces divinos en su momento. Bueno, los primeros formaron el canon, ¿no? Como Isaías, Jeremías son el canon. Los segundos actúan como un don profético presente que confirma, como fue el caso de Juan el Bautista, que interpretaron, aplicaron la escritura. Y el juez también cumple la misma función, ¿no? Confirma, interpreta, aplica la escritura. Y eso es una autoridad, por eso ella se debe a la escritura, porque ella siempre gira en torno a la Biblia, se debe a la Biblia, es que esa es su función. Pero es una función con autoridad profética, o sea, no es mera autoridad teológica, está más allá de la autoridad teológica. Una autoridad teológica uno la puede tener por razones humanas, pero esta es una autoridad que viene. Las credenciales son divinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no olvidemos, tenemos que sacar nuestras sandalias, ¿no? Porque estamos entrando en terreno sagrado. Y acá obviamente se ha profanado. El don profético ha sido profanado actualmente, ¿no? Cada vez hay diversos esfuerzos por debilitar, ¿no? Atacando a la persona en el lenguaje, generando situaciones con respecto, más que con lo que ella dice, con lo que es su persona, se han usado diversos recursos para realmente quitarle peso, quitarle poder y comprensión, obviamente, a sus escritos, ¿no? Bueno, veamos las implicancias teológicas de lo que hemos estado analizando en los textos. Bueno, uno puede ver en primer lugar que lo que el texto autoriza plausiblemente, lo dice primero, difundir los escritos como instrumento de corrección teológica, misionera y formativa. También usarlos para aclarar y aplicar la Biblia en contextos concretos donde ésta ha sido descuidada. Porque poco caso se hace de la Biblia. Dice. Por eso, ahí está el objetivo. Entonces, considerarlo también como luz proveniente de Dios, porque es así, valiosa para la conversión y la edificación del carácter. Hay una finalidad práctica. El objetivo, bueno, de todos los profetas, y no es menor en el caso del Enjuay, es llevarnos a la conversión, a la edificación del carácter, es prepararnos para el reino de los cielos. Ese es el objetivo. Entonces, cuando desatendemos sus consejos, estamos realmente colocando y preparándonos para vivir acá el milenio en la tierra. Por eso ustedes saben que los que van a vivir acá el milenio va a ser Satanás con sus secuaces, no con los ángeles caídos. Pero muchos creen que vamos a seguir por la eternidad acá en la tierra y no lo está preparando para el cielo. Ahora, también uno puede observar que lo que el texto no autoriza es afirmar que los escritos reemplazan, corrigen o reescriben la Biblia. Jamás ha sido la pretensión de los jueces, de los testimonios. No reemplazan la Biblia, no corrigen la Biblia, no reescriben. Por eso Dios nos trae una nueva luz. Y lo dice en varias partes. Entonces, pero eso tampoco es declarar que obviamente esto no tiene autoridad. O sea, es una cosa distinta. Ella coloca la función que ella está cumpliendo para el fin del tiempo. Es una función muy particular. Por ello ella también declara que ella no usó tanto el lenguaje de ser profetisa, aunque fue profetisa, sino habla de mensajera del Señor porque su labor implica mucho más que eso. Noten ustedes. Y eso no lo dice con orgullo, sino que habla de que el Señor le dio varios cometidos para este Dios. Entonces, si la estamos descuidando como profeta, imagínense las otras áreas como mensajera del Señor. No lo estamos atendiendo tampoco, ¿no? Bueno, Dios tenga misericordia de nuestro pueblo y de nosotros mismos, ¿no? Bueno, y ahí uno puede ver acá, sacar las inferencias de lo que hemos estado analizando hasta el momento, ¿no? El pasaje afirma que los libros de los cuales contienen luz dada por Dios, que son instrumentos divinos con eficacia transformadora. Y también uno puede ver que, en términos ya más exegéticos, ¿no? La figura luz menor, en su contexto, significa función mediadora y pedagógica. Sirven para llevar a la luz mayor, que es Cristo y la Biblia, cuando la gente ha descuidado la palabra. Ahora, teológicamente esto no implica que los escritos carezcan de inspiración o sean irrelevantes, ¿no? Como lo que se estaba viendo actualmente. Tampoco implica una canonicidad bíblica y no se mete en nuestro canon, no tiene esa pretensión. Más bien, Ellen White reclama y describe una autoridad profética, subordinada y funcional, inspirada en origen, pero dependiente de la escritura
en estatus normativo. Por eso obviamente ella se debe y se somete a la escritura. Por eso claramente dice que obviamente los testimonios no contradicen la escritura. Ellos lo dicen claramente. Los que buscan la contradicción son aquellos que ya tienen problemas con la Biblia. Los que tienen problemas con la escritura, ¿no? Los que están con consejos teológicos que no son bíblicos, obviamente, y con metodologías que se están usando actualmente. Actualmente se usan metodologías que atentan contra la inspiración de la Biblia. Entonces, si relativiza la Biblia, imagínense, realmente con respecto a los testimonios. Entonces, el problema, la crítica que se le hace al espíritu de profecía, está en relación justamente a la metodología que yo he incorporado. Y dentro de los ámbitos de la erudición, una metodología que está muy presente también en nuestros círculos teológicos adventistas, es el método histórico crítico. Y esa metodología obviamente es la que ha estado socavando, ¿no? Obviamente el método histórico crítico se analizan los textos bíblicos como cualquier otro libro. Los aspectos sagrados, obviamente, son desestimados. Entonces, si tú estudias los libros inspirados como cualquier otra literatura, obviamente estás profanando lo sagrado. Simplemente es así. Entonces, obviamente, y eso se ha estado haciendo con la Biblia y con el espíritu de profecía, ¿no? Profanando lo sagrado. Porque obviamente se está leyendo de acuerdo a parámetros, metodologías humanas, obviamente, y las metodologías humanas tienen también sus corrientes, entonces hay diversas, no vamos a entrar en esos detalles acá por razones de tiempo, pero hay diversas corrientes para estudiar y diversas escuelas para estudiar la literatura, ¿no? Sesgos filosóficos, sesgos retóricos, literarios, en fin, no vamos a entrar en todo lo que ello implica, pero eso es netamente humano. Y de esa manera, entonces, con esos criterios humanos, se cuestiona el espíritu, como decía, porque ya se lo está usando para cuestionar la escritura. Y ese mismo elemento se ha traspasado también para criticar la escritura. Y los críticos más famosos que tenemos dentro de esta iglesia, porque no estoy hablando de los de afuera yo los puedo entender porque no conocen obviamente la dinámica del don profético. Pero aquellos que hemos recibido esta luz, obviamente no tenemos excusa frente a este tema. Bueno, eso es un aspecto importante, ¿no? Otro elemento que tiene que ver con la parte hermenéutica, ¿no? Con el sentido de cómo, o exegética también, ¿no? En el texto dice, incorrecto y descontextualizado, extrapolar la metáfora, ¿no? En este caso de la luz menor, para sostener que se reduce la autoridad de los escritos, o inversamente para equipararlo formalmente con los autores. Son los extremos, ¿no? Que se dan. Obviamente el White no está hablando ni lo uno ni lo otro, y está claramente una claridad absoluta de cuál es su rol. Por eso es importante leer bien, ¿no? El texto, digamos, no es lo que ella quiso decir, es lo que ella dijo, que es distinto. Y ese ejercicio es lo que estamos haciendo acá. Ahora, lo que ella quiso decir ya es más hipotético. Y reitero, es muy propio también de la academia trabajar de manera hipotética. Pero el Señor no nos ha enviado para hablar de hipótesis, sino obviamente de un así, dice Jehová, que es diferente. Y que está expresado en el sentido obvio, en el sentido llano del texto. Ahora, si hacemos, para resumir acá esta parte, ¿no? Un cuadro sinóptico, uno puede ver acá que quién es el autor de los escritos de Ellen White. Uno puede ver que el mismo espíritu que se dice, la hermana White no es la originadora de estos libros. Entonces, los escritos proceden de una experiencia de revelación recibida. Esa es una implicación, ¿no? ¿Y cuál sería la consecuencia hermenéutica en este caso? No se reclama autoría humana exclusiva. Se afirma fuente divina. Ahora, ¿cuál es la fuente de la instrucción? Dice, instrucción que Dios le ha estado dando. Otra vez el origen divino. La instrucción viene del cielo. Entonces, la autoridad netamente es de origen divino, si uno ve con las implicancias. Los escritos son medios revelatorios. ¿Qué contienen los libros? Luz preciosa y consoladora. ¿Cómo vamos a despreciar eso, no? Entonces hay un contenido transformador, pastoral, iluminación, conversión, edificación. Entonces acá uno puede ver una eficacia totalmente real. No mero comentario humano, no es un comentario humano, un comentario inspirado de las escrituras.
Bueno, ¿y qué función desempeña? Yendo al aspecto funcional que hemos estado también haciendo alusión, iluminando los corazones, conduciéndolos al Salvador. Entonces hay una función evangelizadora y santificadora. Hay instrumentos pedagógicos y misioneros involucrados. Bueno, ¿y cuál es la garantía, el objetivo, ¿no? La finalidad de esto, ¿no? ¿Qué es lo que anuncia? Dice, han de ser esparcidos por todo. Entonces, es que lo que estamos, bueno, lo que están intentando mucho, acallar, pero es lo contrario, ¿no? Los testimonios deben ser esparcidos por todo el mundo. Han de aclarar el evangelio. Entonces, claramente necesitamos los testimonios porque al no tener presente, tenemos un evangelio diferente, un evangelio distorsionado, y eso se puede advertir en la literatura adventista contemporánea, ¿no? ¿Qué problemas tenemos con el tema, ejemplo, de la justificación por la fe? ¿Cómo se malentiende? Porque no hemos permitido realmente que los testimonios nos ayuden a aclarar el verdadero concepto del evangelio. Entonces, ahí uno puede ver ya como implicación que hay una finalidad universal, por un lado, y clarificadora dentro de nuestra iglesia. Entonces, hay una intencionalidad divina en su difusión, ¿no? Una proyección. Eso es el objetivo. No es que ella se colocó estos objetivos, o sea, el Señor la encomendó con estos fines. ¿Y quiénes somos nosotros para estorbar esta misión? Y el diablo se ha encargado de que ello ocurra, ¿no? De acallar el espíritu, de que no hable en nuestra iglesia y menos afuera, ¿no? Pero es todo lo contrario. La luz menor tiene este objetivo, ¿te das cuenta? Entonces, te das cuenta que esto ya está totalmente destruyendo el mito que hay con respecto al, al tema de cómo uno entiende la luz menor con respecto a la luz mayor. ¿Y qué significa entonces la luz menor en el contexto? Vamos a ver después otros argumentos adicionales. Acá estamos eh, sintetizando, ¿no? Haciendo una sinopsis de lo que hemos visto ya en la primera instancia. Bueno, ustedes ven la famosa declaración mal usada. El Señor ha dado una luz menor para guiar a la luz mayor. Entonces hay una relación de dependencia tecnológica, de finalidad, ¿no? La luz menor apunta a la mayor, que es Cristo, y la Biblia lo vamos a ver posteriormente. No implica, bajo ningún punto de vista, ¿no?, una negación de la inspiración. Implica lo que está hablando de una subordinación, pero no una subordinación porque es en lenguaje, que es la única profeta subordinada. ¿Será así? Pues algunos también dan esa idea, ¿no? Es la única profeta que se subordinó a algo mayor. Bueno, lo vamos a ver posteriormente, claramente no, esa no es la dirección. Bueno, ahí uno puede ver también el contexto explicativo, ¿no? Si uno lo vamos a ir desarrollando posteriormente también, ¿no? El contexto explicativo de luz menor y mayor, haciendo un análisis funcional, en el sentido de la metáfora, ¿no? Y dentro de los elementos en la Biblia, ahí uno puede ver Juan 5, Mateo 11, Lucas 24, que la distinción entre luz menor y luz mayor sirve para indicar el grado y la culminación. Los profetas y Juan iluminan y preparan la llegada de la plenitud reveladora en Cristo, ¿no? La función entonces tecnológica, ¿no? ¿Cuál es el propósito, la finalidad última? Es dirigir hacia la plenitud que es Cristo. Y el lenguaje utiliza la figura para describir una función pedagógica y correctiva, ¿no? La luz menor, sus escritos, es dada para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, que es la escritura y la persona de Cristo en la interpretación cristológicamente. Entonces, el uso de esta metáfora no pretende igualar el estatus canónico, ya lo hemos estado hablando, sino subrayar una utilidad práctica, pero esa práctica en un sentido muy amplio, ¿no? Práctica no en el sentido como algunos en homilético, ¿no? Práctica, digamos, en todos los aspectos, en que comprende entender la verdad hasta aplicarla. Entonces, cuando la palabra es descuidada, el Señor proporciona medios auxiliares que atraigan nuevamente la atención a la Biblia. Entero. El hecho de que andemos con la Biblia bajo el brazo no indica que sea bíblico. Y que lea la Biblia tampoco sea bíblico. Es interpretarla de acuerdo a sus pretensiones propias, que emanan de ellas mismas, ¿no?
imponer mi criterio, mis tradiciones al texto bíblico, que es lo común. Y prácticamente toda la teología, eh, a través de la historia, está contaminadamente con ideas netamente humanas. Y la Biblia se ha ocultado. O sea, bueno, el objetivo de los testimonios es volver otra vez a nosotros. Y por eso no le hacemos caso. Hacer caso es obedecer, la obediencia a la Escritura. De hecho, el término obediencia está prácticamente en desuso actualmente. Es sinónimo de perfeccionismo, sinónimo de legalismo, en fin, fariseísmo. Otra distorsión más. La Escritura claramente establece la obediencia como condición. La condición para la vida eterna es la perfecta obediencia a la ley de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y los testimonios confirman y aclaran justamente ese punto. Pero a esa cuenta, entonces, cuando no estudiamos los testimonios, nos quedamos con ideas distorsionadas con respecto a conceptos que son netamente bíblicos y que están en desuso, o que son anatemas, ¿no?, para muchos teólogos. Como el caso de obediencia, el término perfección, como que fueran términos que no tienen nada que ver con nuestra realidad, pero es todo, todo lo contrario. Realmente, ahí uno puede ver desmontando justamente la interpretación reductora. Ya hemos visto los reduccionistas, los historiadores eruditos adventistas, que son la mayoría de los que critican a White, son de esta línea, ¿no? Son los que han armado todo este mito, ¿no?, de White, porque obviamente han tratado de reconstruir la historia y reducirla, obviamente, a su mínima expresión. Es una perspectiva revisionista. Entonces, uno puede ver primero esta perspectiva, ¿no? La luz menor es igual sin inspiración y sin autoridad. Algunos lo dicen abiertamente y otros, obviamente, de manera más sutil. Entonces, bueno, y uno puede ver acá, si uno va a la respuesta en el mismo texto, el propio texto afirma su origen divino, agencia y eficacia total. Entonces, negar inspiración por el uso de una metáfora funcional es contradictorio con la afirmación explícita, afirmaciones como Dios le ha estado dando, y con la descripción de los efectos transformadores que hemos visto anteriormente. Y otra interpretación reduccionista, ¿no? Luz menor es igual a inferior ontológicamente al canon bíblico, inferior en cuanto a la realidad, en cuanto a su esencia, en fin, por lo tanto, irrelevante. Ahora, la distinción funcional no es sinónimo de irrelevancia. Los profetas bíblicos prácticos son luces menores respecto a Cristo, pero siguen siendo plenamente inspirados. Entonces, la analogía es correcta de continuidad y subordinación, no de nulidad. Eso es lo que está hablando. Entonces, la luz menor no es anular, obviamente, la autoridad del lenguaje, como se ha estado haciendo, sino es continuidad. Y también subordinación, pero subordinación no es sinónimo, como ya lo hemos estado enfatizando, sin inspiración o sin autoridad, bajo ningún punto de vista. Bueno, uno puede ver, a la luz de lo que hemos estado viendo acá, que los escritos de los White son instrumentos divinos, los contenidos dados por Dios, eficaces para iluminar y convertir y clarificar el Evangelio. La figura de la luz menor es empleada por el lenguaje en sentido funcional, y teológico en el sentido de una finalidad. Sus escritos apuntan a la luz mayor, la escritura y la revelación culminante de Cristo. Esta metáfora no desautoriza ni niega la inspiración funcional de los escritos. Antes bien, la enmarca como autoridad derivada y subordinada a la palabra. Vamos a analizar otro pasaje importante, otro texto que está en el Deseado toda la gente, en la página 191, el párrafo 3 y 4. Y vamos obviamente a ver la clave hermenéutica para usar el caso de Juan, ¿no?, o Bautista, explicado por Ellen White, como el modelo interpretativo, obviamente, de la metáfora. Vamos a una declaración interesante. Bueno, primero de ello, como dije anteriormente, el deseo de toda la gente, en página 191, te lo dice. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre él
hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Otra declaración seguida, ¿no? En el siguiente párrafo dice, aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras, era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista, y por lo tanto se dice que es mayor que él. Veamos el análisis, ¿no? Dice, el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones, ¿no? Bueno, el eslabón tiene que ver con la continuidad. Dos dispensaciones referencia a la economía histórica redentora, Antiguo y Nuevo Testamento. El lenguaje habla de la dispensación judaica, ¿no? Y ahora está la dispensación cristiana, y Juan lo que hace es unir eso. Cuando habla de dispensación, habla de las eras, de momentos, de periodos históricos. No es que el juez sea dispensacionalista en el sentido evangélico, en esa corriente dispensacionalista, donde cada dispensación tiene su propia regulación. Las regulaciones de la perspectiva bíblica y confirmadas por el Espíritu de Profecía, tanto las dispensaciones patriarcales, judaicas y cristianas, las condiciones son las mismas, no han cambiado. Y el dispensacionalismo obviamente tiene condiciones, cada época tiene su propia, en ese sentido, por eso no es lo mismo, ¿no? Entonces, acá dispensaciones yo lo está usando de periodos, y periodos obviamente que están unidos por las mismas condiciones, cambian la forma en el sentido de cómo Dios ha ido adaptándose a cada generación. Y cada generación ha tenido sus propios desafíos y deberes específicos de acuerdo a la luz que le ha llegado. En ese sentido hay que entender justamente en ese contexto. Y Juan cumplió una función, por eso es un eslabón, que une y conecta justamente los momentos históricos, las generaciones anteriores a él con la que ha de venir. Entonces, uno puede ver acá que Juan tampoco inaugura una nueva generación ni tampoco la agota en el sentido de la revelación, sino que la conecta, ¿no? Y esto uno lo puede colocar en paralelo con el lenguaje, ¿no? Sus escritos no se sustituyen la Biblia, sino que conectan, aplican, explican y orientan. Bueno, ahí si uno lo coteja, la metáfora bíblica, si uno va a Juan 5, es tomada justamente de la luz, ¿no? En griego fos. En el Nuevo Testamento la metáfora lo indica revelación divina eficaz. No está hablando de jerarquía. Hay una función que apunta a dónde? A Cristo. Y si uno ve el texto, Cristo acá, y solo Cristo es la luz mayor, por antonomasia Cristo. Y después ya obviamente viene el otro aspecto, ¿no? De lo que es la totalidad de la escritura. Entonces Juan no es menor respecto a Isaías o Jeremías, es menor con respecto a Cristo. Aquí el juez establece entonces el marco hermenéutico que debe aplicarse al caso de sus propios escritos. Entonces acá estamos hablando del contexto mayor de esa declaración, ¿no? Que mal usada. Entonces, a la luz del contexto mayor, en primera instancia estamos hablando de que Cristo, obviamente, por antonomasia y por privilegio, es la luz mayor, sin duda. Obviamente, lo que Él reveló y lo que Él dejó, digamos, en la totalidad, también es mayor, obviamente. Por eso hablamos acá de relación en segundo término, con la Biblia, pero en primer lugar, obviamente, la luz mayor, a la luz del contexto de Juan 5, y a la luz también de las declaraciones que hemos visto acá en el deseado a toda la gente, apunta en esa dirección. La mente de Juan, dice, era iluminada por el Espíritu Santo, pero ninguna luz brilló tan claramente, dice, como la que emanó de Jesús.
Interesante. Ahí otra está contrastando a Juan como luz menor y Cristo, digamos, como una luz mayor, obviamente, una luz que brilló mucho más que Juan, ¿no? Por eso, iluminada, entonces indica recepción de la revelación. Y ninguna luz dice tan claramente, y está hablando de grados de claridad, ¿no? No de autoridad profética. Entonces, el contraste no es profeta versus profeta, sino profeta versus Dios encarnado. Juan, bajo ningún punto de vista, si uno revisa bien los textos, está siendo rebajado, sino simplemente afirma la unicidad de Cristo como revelación directa. En un momento, obviamente, Juan pierde la calidad de profeta por ser una luz menor con respecto a Cristo. Cristo no está rebajando su autoridad bajo ningún punto de vista. También uno puede ver que Juan también tenía sus limitaciones también. Y eso indica, obviamente, un matiz cognitivo, obviamente, sus obviamente, debilidades cognitivas que todo ser humano la tiene, ¿no? Y entonces, pero no es una falta moral o rechazo, sino porque el objeto revelador, Cristo, es superior a lo que el símbolo podía anticipar. Su comprensión limitada, por lo tanto, no disminuye su autoridad profética, sino que está definiendo claramente la función. Hay un aspecto funcional que obviamente se desatiende. Y esto también nos ayuda a entender obviamente el rol del Espíritu. Bueno, y ahí, en cuanto a los privilegios, obviamente a Juan no se le permitió ver los resultados, ni presenciar la manifestación de su poder. Y bueno, son aspectos que, bueno, el menor de los discípulos era en ese sentido más privilegiado que el Juan. Bueno, son aspectos que él asumió, era su función en su momento, pero no le quita autoridad profética. Y algunos colocan los privilegios y función de manera distorsionada. Entonces, cuando uno va haciendo la conexión, ¿no? Este análisis del texto luz menor y mayor aplicado equivocadamente, uno puede observar que primero, la luz menor se refiere al enjuague como Juan respecto a Cristo, no respecto a los escritores bíblicos en primera instancia, ¿no? En primera instancia. La Biblia es luz mayor porque es el canon normativo, no porque sus profetas sean más inspirados. El patrón paralelo del enjuague es Juan Cristo, no Juan Isaías, bien enjuague y los profetas bíblicos. Ese no es el patrón que se está estableciendo. Un aspecto importante a considerar. Entonces, el propósito, si uno va ya a la sintaxis más argumentativa, el propósito de la luz menor es guiar hacia la luz mayor. Entonces, no se expresa bajo ningún punto de vista antagonismo, ¿no? Sino una relación instrumental complementaria. Por eso no puede ver acá, se habla de guía, que es una función pedagógica, hermenéutica, interpretativa, pastoral, con implicancias pastorales, obviamente, espirituales. También se habla de precepto sobre precepto, haciendo alusión a Isaías 28:10, ¿no? Dios da revelación progresiva, no revelación inferior. Entonces, o sea, en el cual su revelación no es inferior. Está hablando obviamente su relación en cuanto a su dependencia es inferior, pero no es que su revelación sea inferior, al contrario, la luz que Dios nos ha otorgado a través de los testimonios es como nunca, obviamente, comparativamente, es mucho mayor que las que han recibido las generaciones anteriores. Y es evidente, hay temas que no fueron comprendidos por los escritores bíblicos plenamente, no fueron plenamente desarrollados, pero ahora obviamente se ha ampliado porque textos que fueron expresados por los profetas no lo entendieron. Pero el Señor a nosotros nos ayuda. Eso es el mismo caso de Daniel, ¿no? Daniel recibió revelaciones que obviamente nuestro pueblo, a través del don profético, ha entendido plenamente. Y que Daniel en su momento obviamente se le fue sellado, ¿no? Y no se le permitió entender todas las implicancias, obviamente. Pero obviamente no estamos hablando de que no haya recibido una luz adicional, sino que realmente la luz emana de lo que dijo Daniel, de lo que dijo Juan después en el libro de Apocalipsis y otros libros de la Escritura. Entonces, la revelación nunca ha sido inferior bajo ningún punto de vista. Y bueno, y uno puede observar acá, en cuanto a la integración de Juan el Bautista como clave para entender obviamente el rol del enjuague y el concepto de la luz menor, ¿no? Lo que el enjuague afirma de Juan, ¿no? Fue un profeta inspirado. Segundo, fue luz menor respecto a Cristo, no respecto a otros profetas. Tercero, su autoridad no era menor. Su revelación era menor en cuanto, digamos, a la claridad, obviamente, comparativamente.
Cuarto, su función era instrumental, era preparar el camino. Por lo tanto, si lo aplicamos a Ellen White, no está diciendo que ella es menos inspirada que Isaías, Pablo, Juan, sino que todo profeta es menor en comparación con Cristo, y esto acá lo subrayo, y con la totalidad de la revelación bíblica. Esa es la manera correcta de entender justamente ese punto, a la luz de los datos. Entonces, obviamente, no está eh, siendo menoscabada, entre comillas, ¿no? Con respecto a los otros profetas, bajo ningún punto de vista. No, al contrario, ella lo que está hablando justamente es su dependencia de Cristo, pero también su dependencia de la totalidad de la revelación anterior. Entonces, claramente, si vamos a las primeras inferencias y conclusiones, la metáfora no es jerárquica entre los profetas. Nunca en la Biblia esta relación luz mayor, luz menor, se usa para comparar niveles de inspiración como se ha estado haciendo de una u otra forma, ¿no? La función de luz menor en el Huay es hermenéutica, no ontológica, o sea, de la misma realidad y esencia, digamos, que lo que Dios ha revelado anteriormente, ¿no? Pero sí en cuanto a la funcionalidad es revelar y ampliar, ¿no? El propósito entonces no es decir que sus escritos son menos autoritativos, sino que su misión es orientar, aclarar, definir y corregir la doctrina, aplicar, llamar la atención a las escrituras. Por eso cuando Ellen White dice claramente, ¿no? ¿De dónde surge el problema? ¿Por qué obviamente el Señor requiere ahora una luz menor, otra luz menor, ¿no? Para el fin del tiempo? Porque dice, poco caso se hace de la Biblia. Entonces Dios envía luz menor porque la luz mayor está siendo ignorada no solamente en el sentido teórico por todas las corrientes teológicas que están dentro de los intérpretes, ¿no? De los que se dicen que son bíblicos, sino porque tampoco se está obedeciendo la Biblia. Entonces, y ese punto focal, ¿no? Bueno, su función es restaurativa y no solamente obviamente subordinada. Y, y el uso del caso de Juan entonces como modelo elimina totalmente esa lectura reductiva. Si el argumento luz menor es igual menos autoridad, fuera válido, entonces Juan el Bautista tendría menos autoridad que cualquier discípulo que vio milagros. Jesús habría invalidado su autoridad. Pero Ellen White afirma lo contrario a la luz también del texto. ¿Qué es lo que dice en toda la gente? Juan dice fue el mayor profeta, por otro lado, ¿no? Su autoridad entonces no está en cuestión. Por analogía, la autoridad profética de Ellen White tampoco lo está. En ningún momento de estas declaraciones ella está cuestionando esa autoridad, pero ¿qué hacen los críticos, los reduccionistas, los revisionistas actuales, ¿no? La erudición realmente es interpretar esto de una manera totalmente distinta a las pretensiones, digamos, de lo que Dios le entregó a Ellen White. Y eso entonces ha permitido la construcción de este mito, de ver luz menor, y uno lo puede ver en el sentido práctico, ¿no? Que obviamente como luz menor ya no tengo que usar más los escritos de Ellen White, porque es luz menor, está conectado con otros temas, ¿sí? Por eso es importante, pero es un mito, claramente un mito. ¿Ah? Y por eso está dando justamente, tenemos esta creencia popular, ¿no? Dando vuelta. Y la mayoría, obviamente, de los hermanos, cuando yo escucho esto, lo hace porque desconoce esto. Y porque se han quedado, digamos, con declaraciones sesgadas, muy sesgadas, obviamente, de ciertas eminencias. Pero obviamente sabemos que ellos no les ha amanecido, porque no quieren leer lo que está evidentemente. Ahora, si sintetizamos esto, la luz menor, haciendo la comparación con Juan y White, es una función dentro de la economía o la dispensación de la revelación, no un rango inferior de inspiración. Entonces, el contraste de Ellen White no es profeta mayor versus profeta menor, sino Cristo y revelación versus testigos proféticos previos y posteriores. Por lo tanto, la Biblia es la luz mayor porque concentra la revelación plena y normativa, especialmente en Cristo, ¿no? En todo lo que es la revelación, en lo que es el canon bíblico. Ellen White es luz menor porque su función es guiar hacia esa plenitud y no competir con ella. La Biblia no compite con la Biblia, menos con Cristo, obviamente, ¿no? Ninguna afirmación de Ellen White sugiere que sus escritos estén menos inspirados,
menos autorizado o vinculante que los otros profetas o de los otros profetas. Eso obviamente no lo vamos a encontrar. Entonces ahí uno puede ver justamente haciendo estos elementos, los elementos, bueno, el eslabón Juan, si uno lo observa, la relación representaba a Dios, luz menor versus la luz mayor, iluminado por el Espíritu Santo, ninguna luz brilló, esa fue la categoría obviamente de Juan, ¿no? Y el estatus de Juan, ¿no? Eso fue una vida llena de pesar, no tuvo privilegio. O sea, los profetas siempre han tenido que pagar un costo, y Juan lo pagó. Al igual que el juez también pagó un costo. No es que su vida haya sido sin complicaciones. Bueno, y si uno esto aplica esta metáfora a los testimonios, bueno, uno puede ver que en pocos casos se hace en la Biblia, el problema es la negligencia humana, no la suficiencia bíblica. Y introduce la razón de la luz menor, restaurar la atención a la luz mayor. O sea, el objetivo del Espíritu de Profecía es llevarnos a ser plenamente bíblico y verdaderamente bíblico. Por lo tanto, realmente no contradice la Escritura, ¿no? Bajo ningún punto de vista. No es un atentado, no es leer lo escrito en el Huay, usar lo escrito en el Huay. No es ser antibíblico como también se ha estado expresando de alguna otra manera. Al contrario, no es nada más bíblico, obviamente, que escuchar al Espíritu a través de los testimonios que uno haga. El Espíritu hace tiempo ya que nos ha dado una verdadera comprensión de la Escritura. Y nos ayuda a quitar los mitos que están dando vuelta. Bueno, y ahí ustedes pueden ver entonces luz menor para que era la mayor. Ahí uno ve el paralelismo. Y Ellen White aplica obviamente el modelo bautista a sí misma. Por eso lo usa. Ahí está el modelo. El modelo de luz menor, entonces lo encontramos en la relación de Juan el Bautista con Cristo. Es un aspecto importante a aprender. Si entendemos el modelo, lo vamos entonces a entender, vamos a entender plenamente el rol de Ellen White. Entonces la metáfora menor-mayor describe la intensidad de la revelación, no la autoridad profética. En la Biblia, Cristo es la revelación plena. También todos los profetas, incluyendo Juan y el Juan, son revelación derivada del mismo Espíritu. Juan no es menos profeta que Isaías porque no vio milagros. Y por otro lado, el Juan no es menos profeta porque llama a la Biblia luz mayor. Tampoco hay un problema, ¿no? Si ella llama a la luz, a la Biblia luz mayor, aunque ella está hablando primero de Cristo como luz mayor, pero también contextualmente podemos ver que también está refiriéndose a la Biblia. Pero la Biblia en sentido de qué? De toda la revelación que Cristo ha revelado, porque toda la Escritura habla de Cristo, lo dice claramente también Lucas, ¿no? Cuando Cristo les mostró que toda la Escritura hablaba de él, habla del punto, el centro es Cristo. Así que en ese sentido no es contradictorio, ¿no? Que Cristo sea luz mayor no le quita peso que la Biblia también cumple ese rol, porque toda la Escritura habla de Cristo y apunta a Cristo. Entonces, la diferencia no es de autoridad, sino de función dentro del plan salvífico. Bueno, y ahí uno puede ir viendo todos los aspectos acá, ¿no? Entonces, la luz menor no reemplaza, no compite, no disminuye su autoridad, no la hace opcional. Hay una función plenamente correctiva, que es tan necesaria como la función reveladora. Entonces, los cuales tiene el objetivo acá como luz menor de corregir en la comprensión. Y ella fue correctora de malas interpretaciones, aclaradora de pasajes obviamente que no hayan sido plenamente entendidos. Entonces, luz menor no es igual a menor inspiración, no es igual a menor obligación, no es igual a menor autoridad funcional, bajo ningún punto de vista el concepto, ¿no? Bueno, porque el testimonio profético en el Juan es funcionalmente normativo en el sentido bíblico, ¿no? Porque proviene del mismo Espíritu Santo, cumple un rol escatológico semejante al de Juan. Su propósito es llevar a la iglesia a Cristo en la Escritura. Está orientado a la verdad presente, ¿no? Que nosotros estamos en una época particular, somos la última generación, somos el remanente final. Y opera en continuidad tipológica con el modelo bíblico de la profecía remanente. Cuesta entender eso, ¿no? Se les hace muy difícil entender justamente todos estos elementos. Claramente, entonces, la luz menor tiene menos autoridad o inspiración, lo muchos dicen, ¿no? Los reduccionistas. Pero Juan tenía una plena autoridad profética, aunque fuera menor. Entonces, la luz menor es instrumental, no jerárquicamente inferior. Y si vamos a los testimonios del Espíritu, no se descartan ni se subordinan a preferencias personales.
Esto viene del Señor. Algunos que dicen que el enjuague admite que sus escritos no son inspirados. Bueno, hay algunos que dicen, sí, no, eso no es bíblico. Los profetas obviamente no son inspirados en cierto momento, que algunos hablan, ¿no? Que en cierto momento cuando Ellen White andaba con la ampolleta prendida, ¿no? Con la bombilla prendida, estaba clara, y cuando no, entonces hay que tener cuidado. No, no es así. O los testimonios son de Dios o no lo son simplemente. Acá no hay medias verdades. Eh, entonces la luz mayor es la Biblia, entonces el enjuague ya no es necesario, ¿no? Eso es lo que, es la otra forma, ¿no? No, ya tenemos la Biblia, tenemos exégetas, teólogos que han llegado supuestamente a mejores comprensiones que los pioneros, y el enjuague ayudó a los pioneros y ahora ya pasó, porque ya cumplió una función en su momento, ahora ya no es más, ya no es necesario, porque tenemos la luz mayor. Pero si vamos, digamos, a lo que los textos han declarado Juan, no fue innecesario, aunque Cristo era la luz mayor ya presente. Porque hay una función pedagógica y reformadora, llevar a la Biblia y Cristo. Entonces, si uno va a la implicación para nuestra iglesia, ¿no? El uso práctico en reforma, misión, santidad y unidad, finalmente el Juárez sigue cumpliendo un rol. Los escritos de los Juárez, los testimonios del Espíritu siguen vigentes. O sea, la Biblia no anula los testimonios, ni los testimonios a la Biblia, obviamente. Sí, ahí está el punto de la verdadera comprensión. Lo otro es un mito. Otros dicen que el White compite con la Biblia, que va en una dirección distinta. Si uno lo compara con Juan, bajo ningún momento, ¿no? Compite con Cristo. Al contrario, lo exaltaban. Los testimonios refuerzan, aplican y concretan la luz mayor. Entonces ahí tiene que ver con una aplicación contextual, ¿no? Obediencia, reforma. Los testimonios lo que hacen es cómo obviamente llevarlo y bajar a nuestra época. La verdadera manera de contextualizar la Biblia no es a través de la cultura, como es muy habitual actualmente, sino es a través de la misma profecía. Es el don profético el que nos contextualiza la escritura. No son nuestras comprensiones sociológicas, antropológicas, psicológicas, etcétera. No, tiene que ver obviamente con lo que Dios mismo estableció. La verdadera contextualización la encontramos en la inspiración. Y por eso, obviamente, como no se usa el espíritu de profecía, se le ha quitado autoridad, se está usando la cultura como herramienta de contextualización de la escritura. Muy errado, obviamente. Por eso estamos como estamos. Porque lo único que hace la cultura es dejarnos acá en la tierra, no prepararnos para el cielo. Nos seculariza más. ¿Ah? Nos lleva a atarnos más en el mundo y no a romper con el mundo. Los efectos contrarios. Y ahí vemos lo que estamos pasando como iglesia actualmente. Los problemas que tenemos actualmente derivan justamente de esta mala comprensión de este mito con respecto, digamos, al rol de Menhuay para nuestro tiempo. Bueno, y acá uno puede ver que el sometimiento del Menhuay a la Biblia no disminuye su autoridad profética, sino que demuestra que su obra encaja en el patrón bíblico de lo que es un verdadero profeta. Claramente eso es lo que nos quiere decir el Señor. Ahí uno puede ver en primer lugar el elemento, si uno usa el elemento paulino, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente de Corintios 14, dice, la sujeción del profeta a la revelación previa. Hay una función normativa, ¿no? En el White se somete explícitamente a la Biblia. Hay una función correctiva, el profeta llama a volver a la revelación mayor. Estas son las características de un verdadero profeta, ¿no? Hay una función correctiva porque el profeta siempre llama a volver a la revelación mayor. Sus mensajes entonces se dirigen al pueblo, a la escritura. Eso es lo que hace el White. Otro elemento importante, la profecía no añade nueva doctrina. Entonces, hay una función conservadora. El White afirma que nos da luz adicional en ese sentido doctrinal. Ningún profeta hizo eso. Entonces, ¿mantiene ese criterio? Lo mantiene. La profecía esclarece, recuerda y corrige. Realmente hay una función, valga la redundancia, funcional, ¿no? Precisamente el rol que Menhuay declara que cumplen los testimonios, que es esclarecer, recordar, corregir, orientar, etc. Claramente eso es lo que nos está diciendo. Entonces, uno puede ver justamente todos estos elementos. En Menhuay, la metáfora de los menos, hay aspectos donde los profetas eran
todos los profetas del Antiguo Testamento eran luz menor, ¿no? Subordinados a la revelación previa. Cada profeta dependía del anterior y eso le daba autoridad. Juan también estaba subordinado a Cristo y también a los profetas anteriores. Y Cristo también se sometió a la Escritura. Imagínense, Cristo se sometió. Y eso no le hace perder autoridad, la confirma. El caso de Ellen White, el criterio usa el mismo patrón, ¿no? Subordinado a Cristo y a los profetas anteriores. Y eso tampoco le quita, bajo ningún punto de vista, autoridad. Bajo ningún punto de vista. Y claro, como dice Pablo en 1 Corintios 14, que ya lo habíamos adelantado, la idea, ¿no? 14:32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es el patrón bíblico que sigue perfectamente Ellen White, ¿no? Obviamente cuando habla del espíritu tiene que ver el espíritu, tiene que ver con el carácter, la mente, todos los elementos que están asociados, obviamente se somete el profeta al aspecto anterior. Entonces, el profeta verdadero acepta límites revelados y coherencia con la revelación anterior. La sujeción no niega inspiración, obviamente. La enmarca dentro del orden de Dios. O sea, se ordena. Todo verdadero profeta trabaja de manera ordenada y de dependencia con los profetas anteriores. Pues los espíritus, no olvidemos ese texto que es clave, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, cuando Ellen White afirma ser luz menor, sujeta a la luz mayor, no renuncia a ningún tipo de autoridad. Está cumpliendo el test bíblico de autenticidad profética. Y esto si lo comparamos con Juan 5, 31, 40, que ya hemos estado haciendo alusión, ¿no? Jesús se declara que su testimonio no se valida a sí mismo en aislamiento. Apela a Juan el Bautista, el Padre, la obras, la Escritura. Y Jesús entonces como el revelador perfecto que se somete al testimonio anterior. Cristo se somete a los libros de Moisés, ¿no? Lo que dijo Moisés. Él cita la Escritura. Usó mucho Cristo, escrito está. Él dependió de la Escritura, no trajo nueva revelación Cristo tampoco. Interesante ese punto, a veces nos olvidamos de ese detalle. Cristo se sometió a la Escritura, se subordinó a la Escritura, aún siendo luz mayor. Se sometió a lo que estaba antes. Entonces acá hay una inclusión del principio bíblico. La autoridad profética se confirma en su armonía con la revelación previa, no en independencia de ella. Y si vamos a la implicancia con respecto al ministerio de Ellen White, al declararse coherente con la Biblia, sigue el patrón cristológico, ¿no? La sujeción a la Escritura no implica inferioridad ontológica en cuanto a esencia misma, ¿no? Sino confirmación funcional. Y si esto lo comparamos con los textos de Mateo 11, 9, 10, Lucas 7, 26, 27, Jesús explica la función de Juan el Bautista claramente. Jesús identifica a Juan como más que profeta. Sin embargo, Juan no aporta nueva escritura. Su misión es preparar, aclarar, confirmar la revelación previa. Y Jesús usa Malaquías 3:1, ¿no? Para validar a Juan como genuino precursor profético. Y esto también lo podemos, acá no lo coloqué, pero lo podemos corroborar con respecto a Ellen White también, con Apocalipsis capítulo 12, 17. El modelo de Juan enseña que puede haber profetas no canónicos que no integraron, digamos, el canon bíblico, pero con autoridad plenamente real, que sirven como luz confirmadora, sin disminuir, digamos, la totalidad de la revelación que está en la escritura que nosotros tenemos, ¿no? En el canon bíblico. Y Ellen White sigue el modelo de Juan, no añade canon, pero posee autoridad profética plena dentro de su misión específica. Su autodescripción como luz menor replica el rol de Juan respecto a la escritura, mismo modelo. Bueno, y si vamos al enjuague como metáfora de luz menor y luz mayor, primero, no es una declaración de inferioridad profética. La metáfora está basada en Juan el Bautista, y según ella misma, obviamente, pues es que acá, y en concordancia con la escritura, la luz menor es un medio de enfoque, no de jerarquía. Y su propósito es llevar a la gente de luz menor a la luz mayor. Entonces, la profecía, entre comillas, ¿no? Esta canónica, o sea, que no está dentro del canon bíblico, auténtica, tiene una función derivada, aclaratoria, pastoral también, ¿no? Porque nos lleva a la conversión, pero no por eso pierde el origen divino. El espíritu es el mismo. La misión es la que cambia. Y si lo aplicamos en el White no es menos profeta. Es un profeta bíblicamente autenticado por su coherencia con la escritura,
su función de edificación y su misión para la iglesia del tiempo del fin. Bueno, y ahí uno puede ver que la Biblia es como la norma de normas, ¿no? Profetas posteriores siempre están sujetos a ella, en coherencia, doctrina y función. Hay sometimiento que confirma, pero no disminuye y no quita la legitimidad del profeta. Entonces, la autoridad profética no depende de producir canon, sino del origen divino, la coherencia con la revelación anterior y la misión otorgada por Dios. Y si lo aplicamos, entonces las implicancias para el ministerio de Ellen White, la sujeción de Ellen White a la Biblia es evidencia de autenticidad profética, demostrando que su autoridad es funcional, plena y teológicamente bíblica. Bueno, para ya concluir, la Biblia enseña que los profetas verdaderos se someten a la revelación previa. Jesús mismo siguió justamente este modelo. Juan el Bautista fue un profeta no canónico cuya autoridad no fue menor por no añadir a la escritura. Con respecto al Menjuay, adopta exactamente ese patrón. Su misión es aclarar, enfocar y conducir a la Biblia, no reemplazarla. Por lo tanto, su autodefinición como luz menor no reduce su autoridad profética, la confirma, ¿no? Según el patrón bíblico. Entonces, la metáfora luz mayor en el White solo puede entenderse correctamente aplicando el patrón inspirado de Juan el Bautista y también, y lo podemos acá en concordancia con lo que nos presenta Pablo sobre la dependencia de los profetas con respecto a los anteriores. No describe de niveles de inspiración, no crea jerarquías de autoridad entre profetas, no reduce el carácter normativo del testimonio profético, sí describe la relación entre revelación derivada y revelación plena, que es Cristo y la totalidad, digamos, de los profetas que está en la Biblia. Los escritos de Ellen White mantienen la autoridad profética funcional necesaria para el tiempo del fin. Así que bueno, esperamos de que este tema pueda ser de reflexión. Lo invito a revisar, estudiar, ver los textos, corroborar y esperamos que esto nos ayude entonces a destruir este mito, ¿no? de la luz menor. Realmente es prácticamente hablar de no inspiración, de no autoridad. Eso no es así. Que el Señor nos bendiga y que sea de provecho el estudio que hemos presentado. Muchísimas gracias, José Miguel. Como siempre es un placer cada tema escucharte porque traes un montón de textos donde nos aclaras muchas cosas. Creo que el tema de hoy ha quedado claro, que no hay grados de inspiración y yo os invito, queridos hermanos, si todavía no habéis visto esta serie, tenemos un montón de temas. Ya vamos ya por el tema 7. Ya estamos casi finalizando esta serie. Entonces os invito para que entréis en el canal y podáis ver cada uno de esos temas. Tenemos una lista de reproducción organizados por orden para que veáis todo el recorrido que llevamos. Y si este contenido te resulta de bendición, a mí me está ayudando un montón. José Miguel, te lo agradezco un montón. Invitamos a que os suscribáis al canal, compartir los vídeos con otras personas, dejar vuestros comentarios más abajo para que podamos seguir dialogando juntos. Recordar que cada semana publicamos un nuevo episodio de esta serie El Don Profético. Así que nos vemos en el próximo tema. Que el Señor os bendiga.